Kola kotolik chilatik, hunejaun kotik lumaltok talamuntas tumalsotzlem. Kola kotolik ipelitzolo shuke, hunukawona kotolik. Taiyari es nuestro corazón. Taiyari emite latidos, pulsaciones que se escuchan cual gritos de resistencia. Taiyari es nuestro corazón que aloja el canto diverso. Nunca se dio que la resistencia fuera exclusiva de la cultura occidental. Jamás se mencionó que el rock fuera exclusivo de sus descendientes. Taiyari es un espacio para revisar la fusión de las culturas y sus cantos, la apropiación por parte de los pueblos originarios de lo que en su momento fue la máxima bandera de la rebeldía cultural. El rock puede transformar una determinada identidad cultural, pero lo hace sobre la base de la misma cultura que transforma. Al integrar el rock dentro de diversas prácticas musicales y fusionarlas con las tradiciones musicales de sus pueblos, se concibe una nueva forma de representarse y de incluirse como parte de las reconfiguraciones sociales. El rock constituye, entonces, un recurso para ampliar sus horizontes musicales, diversificar los paisajes sonoros y generar nuevas formas de intercambio intercultural entre estos nuevos actores rockeros en sus contextos étnicos. ¿En qué momento comenzó la fusión? Javier Hernández, columnista del periódico La Jornada, lo explica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Hernández Chelico y vamos a hacer un comentario sobre un tema muy difícil: la fusión del rock con la música indígena en México. Es un tema difícil porque, por cuestiones obvias, son dos elementos musicales con ritmos, con melodía, con armonía diferente, entonces la fusión siempre será difícil, pero ha habido casos, yo recuerdo a alguien intentó, pero no con la música indígena, sino con nuestra música ancestral. Ya ha habido claros ejemplos de tratar de hacer fusión de alguna manera. Está, por ejemplo, pues Jorge Reyes, que en realidad nada más rescataba la música tradicional de prehispánica. Y está Tribu, una banda que también se dedicaba a rescatar nuestras raíces etnomusicólogas. Y un poquito más para acá está Toncho Pilatos, está el mismo Carlos Mata con su banda que trató de fusionar la música tradicional mexicana. ¿Son los iniciadores? ¿Podemos mencionar al rock con sonidos prehispánicos como antecesor del rock indígena? Rodrigo Herrera de Indie Rocks Magazine y del sitio Música Inclasificable profundiza en el tema. Pues para mí es bastante interesante, sobre todo si consideramos el origen mismo de México. Somos la mezcla de dos culturas, aunque bueno, históricamente la parte indígena ha sido relegada en todos los ámbitos. Sin embargo, dentro del rock, al menos dentro de lo que yo he leído, fue alrededor de hace unos 45 años cuando se empezó a rescatar. Y bueno, dentro de los que sé que fueron de los pioneros en ese aspecto, pues tenemos a Jorge Reyes y a Luis Pérez, ambos músicos inicialmente del rock progresivo. Sin embargo, ya en los 80, cada uno por su parte se inspiró en la parte indígena, o bueno, más bien prehispánica, para componer álbumes que en su momento fueron catalogados como etno rock. Sin embargo, si nos vamos ya más adelante, con la parte que a mí sí me ha tocado vivir, de la que conozco un poco más, pues aquí tengo uno de los mayores ejemplos, yo creo. Este se trata de un trabajo audiovisual que hicieron los hermanos Arreola junto a Mardonio Carballo. En este caso específico me detengo en Carballo, quien para mí es uno de los, bueno, más bien el máximo exponente de toda la parte indígena en la actualidad. En este caso en específico, pues se enfoca en cantar en náhuatl. Sin embargo, él también se ha adentrado en otras ramas. En su momento también yo lo conocí porque es un periodista que participó, por ejemplo, en el programa que tenía Carmen Aristegui en MBS, y en su momento fue el primer periodista indígena que tuvo un cargo de este tipo. Pues nada, en este trabajo, que bueno, aquí lo enseño de nuevo, son composiciones que él canta en náhuatl. Sin embargo, también logra una fusión bastante interesante, porque también tiene un cover bastante sui generis de la canción Sabotage de los Beastie Boys,
tal vez algunos los conozcan, es un trío de hip hop, punk y rock de Nueva York. Sin embargo, él traduce la canción al náhuatl y junto con los hermanos Arrola hace un cover bastante, pues sí, sui generis, que creo que ha sido muy poco reconocido. ¿De qué manera llegan los ritmos occidentales al interior de las comunidades indígenas? Gerardo Vázquez, director de la radio La Voz de la Sierra Oriente del Sistema de Radios Culturales Indigenistas, tiene su versión al respecto. Yo los saludo en mi lengua materna, Hias Majijangu y Hias Hiri Penquijinajanzengua, Gamando Nunujangu Inchotiji. ¿Qué tal? Les mando un saludo y un abrazo allá donde ustedes se encuentran, allá donde ustedes caminan. Nos da mucho gusto que nos brinden este espacio y comentarles: México es un país de muchos mundos, es un país de muchos colores, es un país de muchas lenguas, 68 pensamientos, 68 corazones, dicen los que hablan la lengua materna. Cada mundo, cada pueblo, cada lengua tiene una forma de llorar, de mirar, de sentir a este país. Y bueno, pues dentro de los pueblos también tienen particularidades, tienen su música, tienen su danza, tienen sus diversas formas de celebrar, pero también tienen sus preocupaciones. Cada pueblo se encuentra en una situación pues de fortaleza o de debilidades. Hay pueblos que están amenazados de perder su lengua, hay pueblos que están amenazados de perder su música, su danza, sus tradiciones. Y bueno, es el caso de la región oriente, donde tenemos a dos pueblos, un Mazahua y un Otomí. El Otomí está en un proceso de pérdida acelerada, mientras que el Mazahua se encuentra en peligro de que se pierda ese mundo. Cada manifestación que tiene el pueblo, sea de música, de danza, tiene su particularidad, tiene su amenaza. Pero así como hay amenazas, también estamos viendo que están surgiendo oportunidades. Como es el caso, vemos que están llegando a las comunidades géneros musicales como el rap y el rock. ¿Cómo es que llegan estos géneros musicales a la comunidad? Pues no es que llegan, se los trajeron más bien a la comunidad. Los chavos, las muchachas de las comunidades, saliendo de la primaria, saliendo de la secundaria, ya no hay otra cosa, ya no hay que hacer porque no existe la oportunidad de seguir estudiando. ¿Qué es lo que hacen? Migrar. Migrar es el camino, migrar es el futuro. ¿Y a dónde? Pues a las grandes ciudades, a la Ciudad de México, a la ciudad de Toluca, Guadalajara, o en su caso, al otro lado, como lo dicen en la comunidad, a los Estados Unidos. Llegan a estas grandes ciudades y se encuentran prácticamente con una pared. Es decir, allá no son nadie, allá nadie los conoce, allá no piensan en ellos, ni las instituciones, ni los medios de comunicación. Allá no escuchan su lengua, allá no escuchan música en su lengua, allá no participan en la organización comunitaria. Son jóvenes, son chavos que solamente cuentan porque es la mano de obra para la construcción de los edificios o para la limpieza de los mismos. Y estos chavos, llegando a estas grandes ciudades, lógico que tienen una cantidad de sueños, pero también una cantidad de problemas. Se refugian en algunos géneros musicales, como es el rap y el rock. Estos chavos empiezan a escuchar estos géneros musicales y se dan cuenta que muchos de los raperos cantan historias similares a las que ellos vivieron. Entonces, estos jóvenes empiezan a hacer suyo estos géneros musicales. No solamente lo hacen suyos, sino que lo adoptan y se los llevan, se los traen a las comunidades. ¿De qué manera? Pues cantando y contando sus historias de vida, las de ellos, las de los abuelos, su peregrinar, su andar, el sufrimiento, el olvido, las fortalezas, todo lo que viven en ese camino, empiezan a contarlo a través de la música, a través del rap y el rock. Pero tienen una particularidad, lo hacen en su lengua materna.
eso los hace únicos, pero también los visibiliza de esa gran ciudad. Los empieza a visibilizar y empezamos entonces a escuchar a través del rap y el rock historias de jóvenes que salen de su comunidad expulsados por la pobreza, expulsados por las necesidades, pero contadas a través de su lengua en estos dos géneros. De la influencia a la apropiación, el etnomusicólogo Julio Herrera fue pionero en la producción e investigación de sonogramas, desde la trinchera del viejo Instituto Nacional Indigenista y posterior Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizó el acoplado del costumbre al rock, primero en su tipo. El testimonio del maestro Herrera es imprescindible para continuar el recorrido. Bueno, pues yo creo que este tipo de agrupaciones en realidad son un reflejo de lo que en todas las sociedades ocurre o puede ocurrir. Entre los pueblos indígenas generalmente se había volteado a ver esa imagen folclórica, entre comillas, por así decirlo, de pues las flautitas, los tambores, las danzas, etcétera, etcétera. Y esta inquietud, pues, en realidad es absolutamente legítima, como una forma de los jóvenes indígenas de querer manifestar su propio sentido, su propia necesidad, en donde requieren ellos, ante su nueva realidad, sus formas particulares de expresarse y de dar a conocer, pues, de alguna forma sus sentires y sus necesidades. Obviamente esto genera una serie de discusiones que muchas veces se van hacia la parte del romanticismo, de la conservación de las tradiciones inmutables, que se queden como las conocíamos o como las conocemos sin que haya un desarrollo. Sin embargo, creo que eso es un poco egoísta en el sentido de que ese derecho a manifestarse, y particularmente estamos hablando de la música, estamos hablando también de la danza, porque debemos considerar que entre los pueblos indígenas, como entre muchas sociedades rurales, la música es inherente a la danza. Eso es muy interesante y eso es muy importante. La primera experiencia que tuvimos en ese sentido fue justamente en el año 2000, desde el 99 se gestó, en donde nosotros nos dábamos cuenta que independientemente de los lugares a los que nosotros íbamos a hacer investigación o a cubrir algún evento en el entonces Instituto Nacional Indigenista, pues después de ir a esos lugares y de ver las manifestaciones tradicionales de los pueblos indígenas, música, danza, medicina tradicional, artesanías, etcétera, etcétera, al final de los eventos generalmente dejaban subir a jóvenes pues con guitarra eléctrica, con batería o con otro tipo de instrumentos no tradicionales, por así decirlo, y pues aventaban sus rolas, pero ya influenciadas particularmente por géneros modernos comerciales y sobre todo por el rock. Entonces, al recorrer el país y darme cuenta de estas cuestiones, propuse la creación de un festival, del festival que se llamó en ese entonces Las Nuevas Creaciones del Costumbre al Rock. ¿Puede pensarse en que las lenguas originarias del país cedan parte de su historia ante los ritmos emergentes? Susana Miranda, directora de la radiodifusora La Voz del Pueblo Ñañú, nos platica al respecto.
Amigos de Lumbrera, les saluda su servidora Susana Miranda, directora de la radiodifusora La Voz del Pueblo Ñañú. Para mí es un gusto saludarles y bueno, pues también dentro de esta participación de las lenguas originarias interpretadas en géneros como el rock, como el rap, entre otros más, bueno, considero que la música, así como es universal, también nuestras lenguas originarias tendrían que serlo. Esta es una manera, bueno, pues más que necesaria a través de la música, de este idioma que todos hablamos y cantamos desde el corazón, desde nuestra mente y demás, y que bueno, puede ser, en este sentido puede ampliarse el uso social y darse a conocer de manera más pública los idiomas que tenemos en nuestro México. Además, bueno, puede fusionar también entre los idiomas originarios y pueden mezclarse con estos géneros musicales, así como el rock, por ejemplo, que siempre se ha pensado que debe ser en inglés. Bueno, este es romper precisamente estas barreras y también fusionar la música tradicional sin necesidad de que los pueblos originarios pierdan la autenticidad que poseen. Hay una leyenda muy común que se dice que el rock es leyenda, el rock nunca muere, y así tendrían que ser nuestras lenguas, jamás morir y que vivan por muchas generaciones más. ¿Qué tan parecidos son los procesos de apropiación de las comunidades indígenas a otras fusiones de culturas europeas y sajonas? Arturo Flores, editor de Playboy México, nos comparte su opinión. Es natural que así como en Europa existan bandas de metal que incorporan elementos tanto culturales como musicales provenientes de los vikingos, de las culturas nórdicas, a su música, dando a luz incluso a un género como es el Viking o el Pagan Metal, que de alguna manera las agrupaciones mexicanas hicieran lo mismo con las culturas que se asentaron aquí hace muchísimos años. Una de las propuestas más interesantes y más actuales que existen es una banda de Aguascalientes que se llama Calavera Azteca. Ellos se denominan una banda de metal mexica, no de metal prehispánico, y me parece también muy interesante su postura al respecto, ya que dicen que decir metal prehispánico de alguna manera le brinda mucha importancia a la conquista, a la llegada de los españoles a este continente. Entonces ellos prefieren denominar su música como metal mexica. Es una banda que fundamentalmente explora vertientes como el death o como el metal progresivo, que a la vez que va mezclando con instrumentaciones y con pasajes que se escuchan pues así, ¿no? Mexicas, pero también la banda tiene toda una cosmogonía que se refleja en sus letras, basado en leyendas, en mitos, en poemas y en general en toda una cosmogonía mexica. Su disco El Despertar de los Tiempos acaba de salir durante la pandemia en abril pasado, y dicen ellos en sus redes sociales que en su disco se manifiestan tanto sonidos ancestrales como contemporáneos, que de alguna manera fusionan música autóctona con death metal progresivo. La música indígena complementa otras formas de expresión. El canto cardenche es una muestra de ello, y tanto Javier Hernández como Rodrigo Herrera nos mencionan cómo la música, el canto oriundo de Durango, se ha fusionado con otros ritmos. Se trata de Juan Pablo Villa. Él es un músico de aquí en la Ciudad de México que destaca por su voz, tiene una voz bastante educada, y en este caso en específico de este álbum que se llama La Gruta de Baba, él se enfocó en el canto cardenche. Este canto cardenche es un estilo surgido por allá del siglo XIX más o menos, y creado por los campesinos de Durango. En ese caso, pues se ha dicho que es como el blues de México, porque básicamente se trataba de canciones cantadas únicamente con la voz, debido a que las personas de ese entonces, que ni siquiera eran músicos, no tenían dinero ni siquiera para comprar pues algún otro tipo de instrumento, entonces lo único que ocupaban era su voz, y básicamente todas las canciones son un poco o mucho de lamentos de cómo era su vida. Eran pues explotados en todos los sentidos, y eso lo manifestaban con sus canciones. En este caso en específico, pues Juan Pablo Villa rescata pues esa influencia e interpreta temas de canto cardenche que han estado presentes en México durante siglos, aunque no sean bastante conocidos. Efecto Alacrán
que ha hecho una fusión entre el canto cardenche, que es un canto totalmente triste, totalmente visceral, es un canto, es una oferta musical donde nada más hay voces en diferentes tonalidades, en diferentes tonos, pero es una música de lamento, es una música triste, sin obviar las cuestiones. Algunos lo comparan con el blues, que es totalmente diferente. El canto cardenche lo hacen los nativos de la comarca lagunera, y es una música totalmente visceral. Y entonces Efecto Alacrán se dedicó a mezclar este canto con el hip hop, con el rap. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Yo ya me voy de regreso a mi comarca lagunera, me voy a los desiertos donde el sol duro pega. Dejé todo por ir en busca de mi suerte, mi familia, mi tierra, dejé un amor pendiente. Los buenos recuerdos me hacen más fuerte. ¿Cómo olvidarte? Tu sonrisa en mi mente, tu pelo, tu voz, tu mirada que no miente. Hay días que quisiera todo fuera diferente. Esta es mi ofrenda, por los caídos aquí prendemos la vela. Me gusta soñar, imaginar, aunque duela. Le doy un trago al sotol para olvidar mis penas. El día que yo me muera, que sea en los desiertos, que me traigan de lejos a mi querido pueblo. Esa es mi voluntad, es lo último que quiero, y que le canten los cardenches el día de mi entierro. Yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a morir a los desiertos. En cada lágrima vive un recuerdo, en cada suspiro vive un sentimiento. No se va. Hoy recuerdo a quienes yo quiero. No se va. La familia, el amor de mi vida, todo mi pueblo. Te extraño y me duele aquí, justo el corazón. La ansiedad en el pecho me mata, ni con sotol puedo contener este dolor que a la nostalgia me clava. Soy adicto a tu recuerdo, siempre preso de tu mirada. Se han terminado los cigarros de la Dalia, a la luz de la luna y las estrellas entregó mi alma. Solo cuiden a la familia, por favor, que estén en calma. A los desiertos, a descansar tranquilo, y a donde me lleve el viento. Que con el tiempo salen las heridas de la gente que he dañado con mi dolorosa despedida. Yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a morir a los desiertos. Fabiola Hernández, de la revista Pólvora Rock, nos platica de su experiencia con el rock surgido de las comunidades y nos recomienda a una de las bandas más interesantes de la escena, Valligel. Hola, mi nombre es Fabiola Hernández, de la revista Pólvora Rock, y el día de hoy les voy a contestar dos preguntas que me enviaron. ¿Qué opino del rock indígena? Me parece una fusión bastante interesante, ya que podemos acercarnos a las comunidades indígenas de una forma diferente, de una forma original y de una forma que llame la atención para nuevas generaciones. Los jóvenes pueden acercarse a conocer un poco más a través de la música rock que se haga en las diferentes comunidades, además de conocer más de ellas a través de su música.
Me parece bastante interesante y ojalá que se les diera un poquito más de difusión y que salieran un poquito más de esas comunidades para conocerlos en todos lados. Por otro lado, me preguntan qué grupos de rock indígena conozco. No conozco muchos realmente, pero lo que sí les puedo recomendar es que escuchen a una banda de Chiapas, de San Juan Chamula, Chiapas, que se llaman Valligel. Ellos son originarios de esa comunidad y hablan en el idioma tzotzil, que es algo que defienden muchísimo, que a sus padres y ancestros los han discriminado por hablar en ese idioma, ya que la gente no lo conocemos, y entonces ellos defienden muchísimo hacer un rock bastante original, novedoso, y sobre todo me impresiona mucho que estando en una comunidad indígena tengan esa calidad de sonido, porque de verdad son muy buenos. Hacen sus videos musicales también en sus comunidades y expresan no solo por sus líricas ni en su idioma, sino a través de imágenes también lo que nos quieren decir, y defienden bastante esa parte de la lengua. Entonces son bastante buenos. Yo los pude ver en vivo y también lo que hacen en vivo es muy muy bueno. Entonces escúchenlos, sobre todo una canción me gusta mucho que se llama Cucucs, y pues muchísimas gracias por este pequeño espacio. Escúchenlos. Valligel, Espíritu Animal Protector, es una banda que ha alcanzado una proyección sin precedentes en diversos medios de comunicación a nivel regional, nacional e internacional. La agrupación se abrió camino y los llevó a presentarse con bandas de talla internacional como Tool y Primus en la 15ª edición de la Cumbre Tajín 2014.
La región hidalguense es rica en manifestaciones musicales. Volvamos con Susana Miranda y escuchemos sus recomendaciones de rock y rap de la zona. De las bandas que conozco, al menos aquí en el estado de Hidalgo, el rap, entre otro género musical y música alternativa, son muy conocidos en el estado de Hidalgo, se llama el colectivo Memda. Y a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional no puede faltar, por ejemplo, esta bandísima Valligel, Lumaltoc, La Nunca Muerta y también Winingola. Son super bandas. Memda. Tinto gunuga no hingi tsagi tuhu no matuhu ma koma memda no yen tsagi wi no ajati bui nuka bima manya dimpe finzadi no igi hutipa nurimpe fi nepugi yongati Utsagi Dima manya Nugata Antwa Biyamado Dima manya Ramakagi Nema Utsagi Dima manya Nugata Antwa Biyamado Tuhu ma koma memda no yen tsagi wi no ajati bui nuka bima manya dimpe finzadi no igi hutipa nurimpe fi nepugi yongati Dima manya Ramakagi nema utsagi Dima manya Nugata Antwa Biyamado Dima manya Ramakagi Nema Utsagi Dima manya Nugata Ensa Biyamado Ditu Rupa Mahai Kemakagi Kogato Mamate Hogi Tulimuin Enso Abiyamado Dima manya Ramakagi Nema Utsagi Dima manya Nugata Antwa Biyamado Dima manya Ramakagi Nema Utsagi Dima manya Nugata Antwa Biyamado Aman Kasim
es un pilar del rock indígena del norte del país. Originarios de la región Seri, se les identifica como pioneros del movimiento. Escuchemos al etnomusicólogo Julio Herrera darnos su opinión sobre estos músicos. Rock Seri. Y es ahí donde yo hablo justamente del poder desplazar en ese sentido las particularidades de los pueblos indígenas y las características más internas y profundas. Si escuchamos el rock seri de Ahmad Kassim, nos podemos dar cuenta de que en realidad es pascola. El ritmo que utilizan, la métrica, el canto, las cadencias son absolutamente pascola seri. Y en ese sentido, yo en vez de haberle puesto rock seri, le hubiera puesto pascola rock seri, en donde vaya en primer lugar, incluso en los términos, la cultura indígena, porque bueno, cantan en su lengua materna, así como muchos otros grupos. Pero creo que poco a poco empieza a ganar terreno la parte de la influencia externa sobre la cuestión indígena. Entonces, hablando de grupos que yo conozco, pues particularmente Ahmad Kassim.
Tayari es nuestro corazón. Tayari emite latidos, pulsaciones que se escuchan cual gritos de resistencia. Tayari es nuestro corazón que aloja el canto diverso. En la voz estuvo Javiera Ramírez. Tayari es una producción de Clotomedia.